Que esa gente te van a recomendar. Ya te recomendaron. Claro. Ya te recomendaron. Y que me visitan de Mao. Oye, eso. De Mao aquí son Sí, 5 horas y sí, sí, sí. de cambio. Eso pasa mucho en el Cibao. Sí. Para Santiago Sí. y la cita, pero no, a veces no son de allá. Entonces, Aprovecha. una gente que haga un viaje, loco, de allá arriba. No, sí. ¿Tú entiendes? Y bienvenidos a este espacio donde la salud y el bienestar, el entrenamiento y el crecimiento personal se reúnen para llegar a tu pantalla. Yo soy Puro Suárez y te invito a tomar lápiz y papel, porque aquí no vinimos a entretener, aquí vinimos a transformar. ¿Y qué más que transformar con estos temas que nosotros hasta ahora hemos traído a este canal? Temas, y sobre todo temas desarrollados por profesionales de alta credibilidad, como hoy tenemos el honor de recibir nuevamente y a petición popular al presidente de la Asociación Iberoamericana de Medicina Funcional y Salud Integrativa, y quien me acompaña a hacer esta entrevista también, el futuro, el doctor Roberto Madera, que está por aquí con nosotros. Tenemos tema importantísimo, pero le damos la bienvenida sobre todo a los doctores. Doctor Jackson Pérez, hermano, bienvenido, y esta es tu casa, nuevamente bienvenido. Sí, sí. No, ustedes saben que yo soy de ustedes, ¿eh? Claro. De aquí en mi casa. Gracias, bienvenido Roberto también. Muchísimas gracias. Bien, señores, yo quiero comenzar este tema, que como lo ven en la miniatura, se trata del ayuno. Se trata del ayuno porque mucha gente tiene, y me lo han pedido también en privado, tiene la sensación de que lo quiere hacer. A veces lo quiere hacer por moda, a veces lo quiere hacer por recomendación de personas no profesionales, pero también pierden el interés porque quizás no sabes cómo hacerlo. Vamos a desglosar todos estos temas de manera magistral por el doctor Jackson. Y Jackson, te quiero hacer una pregunta. Realmente, ¿cuál es el contenido o existe un contenido histórico desde un punto de vista evolutivo? ¿Tiene alguna explicación al ayuno? ¿O es un simple tema de moda que funciona? Está buena. Está buena. Mira, antes de responderte esa pregunta, hay una frase que dice: el ciego que empieza a ver, lo primero que hace es abandonar el bastón que lo acompañó durante toda su vida. Wow, interesantísimo. Hay que coger Ponapi mañana. Mañana y de fiesta, no el viernes. Para utilizar eso. ¿A qué te hace alusión? A que claro, dejó de ser una prioridad el bastón. Claro, el cuerpo humano tiende a priorizar las cosas. Y hay hay industrias que se han aprovechado precisamente de ese estado, saben que el cuerpo prioriza, y al saber eso lo que hacen es crear una serie de estrategias. El mejor negocio no es el armamentista, no es el farmacológico, no es el de la industria de la comida. Es el control de las masas. Es la mente humana el mejor negocio que hay. Entonces, esta industria te lleva brindándote una realidad ficticia donde tú piensas que eres feliz, te traza un camino, un modelo de vida donde tú vas a empezar a enfermar porque tu cuerpo va a gritar porque tú lo estás sacando de su diseño biológico, y ellos estratégicamente, muy minuciosamente, han creado una serie de sustancias que hackean el sistema y te bloquean esa sensación o ese aviso de tu propio cuerpo. Que vienen siendo los síntomas, ¿no? Que vienen siendo los síntomas. Correcto. Te bloquean, y tú ves gente que se está tomando hoy en día hasta 20 pastillas y no se dan cuenta que la felicidad no es simplemente ese estatus social donde yo tengo para mostrarle a los demás, sino que la verdadera felicidad yace en la salud. ¿Por qué digo todo esto? Porque es precisamente esa industria que tiene muchos intereses, tienden a demonizar las cosas que son gratuitas y que son naturales del todo. Y ahí respondo esa pregunta. Es que desde el tiempo que empezamos, que tenemos más de 2 millones de años existiendo, es que siempre hemos hecho ayuno. Es que el cuerpo hace ayuno. Incluso tú cuando duermes es para entrar en un ayuno. Es que el ayuno tiene una implicación fisiológica importante. Que es y se prepara en ese momento de la noche para entrar en ayuno. Totalmente. De forma natural. Si tú ves Premio Nobel de Medicina en el 2016, Otsumi, que es un biólogo japonés que duró muchos años, de los 80, él estaba trabajando con el tema de la autofagia, con el tema del ayuno. Se lo dieron el premio Nobel en el 16 por eso, por el tema de la implicación que tiene este hacia la salud, proceso de ayuno, de la autodetoxificación, del autorreciclado. Que el ayuno lo que hace es, en mayor medida, comerte a ti mismo. El cuerpo ve células deterioradas o células que son extrañas y tiende a eliminarlas. Eliminarlas. Ahora bien, hay ayunos que son hechos
posiblemente por influencers que no tienen ni siquiera control y cogen una moda y te empiezan a hacer un ayuno no controlado, posiblemente eso sea un ayuno que no sea bueno. Pero el ayuno hecho de manera terapéutica es que no hay mejor cosa, señores, para empezar a curar. Hay ciertas restricciones que vamos a hablar un poquito de eso. Lo único malo que tiene el ayuno, Roberto, es que es gratuito. Eso es el problema. Sí, que no le deja beneficio. Básicamente, e incluso evita el consumismo. O sea, que de cierta forma el ayuno viene siendo parte de nuestros ancestros. Biológicamente, desde un punto de vista evolutivo, estamos aquí como especie a través de cosas, incluyendo ayunar, periodos de inanición por mucho tiempo. Es este periodo de inanición elegido por el ser humano porque sabemos, por ejemplo, Jackson, y me fui atrás con esto, Roberto, que Jackson dijo, que obviamente no habían alimentos disponibles. Entonces, el hombre, naturalmente, en su afán de conseguir alimentos para sí y para su entorno, la energía, el alimento, pues éramos básicamente cazadores-recolectores. No aparecía comida por mucho tiempo. Entonces eso es así. Claro. Eso es así. El cuerpo no sabe que hay supermercado todavía. Claro. Yo no lo llamaría quizá inanición. Cuando tú tienes inanición ya es que tú tienes un estado ya de nutrición severa y... Perfecto. El ayuno surge de la necesidad, como tú lo dices puro, hubo una necesidad en la historia que nos tocó una era glaciar, esa era paleolítica, donde veníamos de una opulencia porque teníamos mucha comida, pero luego el planeta se congela y es precisamente ahí que los genes, de ahí es donde aparece la insulina, aparecen todo ese tipo de hormonas, los genes tuvieron que aprender a vivir en un periodo de escasez y tuvieron que aprovechar lo poco que pudieran conseguir en el medio ambiente, pues a poder utilizarlo, almacenarlo y volverlo a reutilizar para mantener la especie viva. Wow. O sea, que de manera fisiológica el ayuno forma parte de nosotros. El problema es que nos han enseñado a tenerle miedo al hambre, aunque el ayuno no es sinónimo de hambre, no es matarte de hambre, es hacerlo de forma controlada. Pero nos han enseñado a tenerle miedo al hambre y tú desde que tú te levantes y son las 9 de la mañana y no has comido nada, tú piensas que te va a morir. Sí, pero el ayuno es algo, te repito, fisiológico, natural y lo hacemos todos los días cuando estamos durmiendo. Totalmente, de forma natural. Jackson, una pregunta. ¿Beneficios directos inmediatos del ayuno a largo plazo? O a largo plazo. Y a largo plazo. Beneficios en totales. Es que te va a beneficiar. Mira, el ayuno... Antes de entrar en la parte de cómo hacerlo. Diabéticos, por ejemplo, lo primero que me llega a nivel metabólico es espectacular. ¿Pueden los diabéticos ser ayuno? Sin ningún problema. Tú sabes que hay un tema fuerte con eso. Sí. De la cetoacidosis. Sí, claro. La cetoacidosis es una cosa y la cetona, los cuerpos cetónicos, la cetoacidosis tenemos de 15 a 20 cuerpos cetónicos entre milimoles entre litros. Y el ayuno, la autofagia no, estamos hablando de 5. Cetoacidosis diabética es una situación peligrosa, es urgente, exacto. Es una cosa de cuidado intensivo. Sería bueno decir eso porque... Claro, qué bueno que tú lo mencionaste, que no se confunda la cetoacidosis con la cetosis ya... Claro, un diabético puede hacer ayuno estratégico y te lo digo no porque lo dice la ciencia ni los estudios que están ahí, sino que de manera clínica yo tengo la experiencia con eso. Ustedes saben que hemos trabajado con mucha gente. Correctamente. Y lo bien que me va, cómo se modula la insulina, cómo los niveles de azúcar empiezan a disminuir. Tú incluso cómo puedo ya dejar de utilizar insulina inyectada, y puedo llevar a fármacos, e incluso tú puedes disminuir drásticamente el tema de los fármacos. No quiero que se malinterprete, porque aquí vienen algunas, y ahora se ofenden, ahora cada vez que yo digo algo aparecen grupos ofendidos. Claro. Todo es un contexto, pero sí, existe. Claro que sí. No te estoy diciendo que tú te vas a curar una diabetes. La diabetes, yo siempre digo, la diabetes se puede curar cuando tú la tomas a tiempo, en un momento donde todavía no se ha decompensado de manera drástica. Quizás si ya tú avanzaste mucho en un tema de diabetes, no te va a curar. Pero en la diabetes, en el cáncer, las implicaciones que tiene el ayuno es espectacular. Es maravilloso, porque al final te está comiendo las células malas. Sí, totalmente. En el tema cognitivo, señor, en el Parkinson, el Alzheimer, la demencia. O sea, mencionaste enfermedades oncológicas relacionadas a la reversión o posible reversión de enfermedades oncológicas, enfermedades metabólicas como la diabetes, ¿no? Enfermedades neurocognitivas también. Totalmente. Parkinson, mencionaste Alzheimer también. Totalmente. Asociadas con el ayuno. Señores, esto no es... yo espero que ustedes le den... ¿Cuáles son los favores que pide YouTube? Nos suscriban y le den like y todo y lo compartan también. Por esto. Un like preventivo. Denle un like aunque usted no haya comenzado a ver el podcast y después si usted no quiere, se lo quita, que lo dudo mucho. Siga, comandante. Wow. Y al final es que puede implicarse en todo el ayuno. Yo donde único quizá no te lo recomiendo es
en una persona desnutrida, claro está. En el tema de ejercicio, buenísimo el ayuno, que no se malinterprete, que el ayuno no se pierde masa muscular por todo. Sí, totalmente. Ese tema, claro. Ya que lo tocas, no sé si quieres ahora mismo desarrollarlo, porque me han preguntado, de hecho, yo mismo lo comencé a aplicar hace mucho tiempo, y te lo digo, a través de las enseñanzas del doctor Gorka Vázquez y de su diplomado, que lo tomamos, me di el chance de hacerlo obviamente, cuando tú estás en un proceso de crear masa muscular y un proceso estético que involucra gimnasio, alimentación. La premisa es comer muy frecuente, aumentar drásticamente a veces la frecuencia, sobre todo de las proteínas. Cuando yo estratégicamente, y sobre todo anotemos esa palabra que Jackson la dicho varias veces, Roberto, estratégicamente coloco, en mi caso, los sábados y domingos, que prefiero hacer 2 comidas en determinado momento y hacer cerca de 16 horas de ayuno. Yo vengo en mejor disposición el lunes y el martes, claro, a través del entrenamiento, para que se mejore todo eso que yo vuelvo y hago, que hago 4 comidas al día, todo. Es eficientizar el tema. Claro, porque que al final, Jackson. que al final tú, o sea, no confundas, no me voy a matar de hambre. Si tú estás creciendo y tú quieres crecer y te estás metiendo hambre, obvio que te va a quedar un poquito atrás. Claro. Pero es que no se pierde prácticamente masa muscular haciendo un ayuno sin pasar hambre. Tú puedes hacer ayuno. Mira, de hecho, hay periodos de ayuno que se hacen durante 5 días, que no es lo que yo recomiendo. Correctamente. Pero hasta los 5 días, que de hecho es el tope de ayuno, donde tú liberas la mayoría del cuerpo cetónico, donde tiene mejor biodisponibilidad a los cuerpos cetónicos. Pero hasta esos 5 días, incluso sin comer, sin comida, ni ahí se ha evidenciado la pérdida de masa muscular. Wow. Cuando tú pasas de ya, tú puedes entrar en un estado de inanición, como decía Puro ahorita, y ya ahí sí empieza el tema del cuerpo a comerse los músculos. Claro, un catabolismo ya más drástico. Que la reserva de grasa que tenemos es maravillosa. Claro. Y ahí entra el tema, el organismo tiene voy a tratar de no meterme en mucho tecnicismo médico, pero si tú te fijas, hay una serie de hormonas que garantizan eso. Por ejemplo, tú vas a liberar la famosa noradrenalina y la hormona de crecimiento para garantizar que la masa magra no se pierda en el ayuno. Entonces, en ayuno se crea hormona de crecimiento. Totalmente. Para garantizar que no se pierda la masa magra. A medida que bajan los niveles de insulina, que de hecho en ayuno también pueden aumentar los niveles de insulina. ¿Pueden aumentar? Te pueden aumentar los niveles de insulina. Al principio del ayuno tú puedes generar eso, pero tú al final puedes generar un poquito de elevación de cortisol, de adrenalina y demás. La producción de insulina. Luego, no quiere decir que porque yo aumente insulina voy a aumentar músculo. Pero sí, voy a empezar a entrar en ese estadio de que bajo la resistencia a la insulina y ahí entra entonces la famosa hormona de crecimiento para garantizar mantener la masa muscular, porque el cuerpo sabe la importancia del músculo. Mira, ahora que tú mencionas eso, Jackson, una pregunta. Yo había leído en el diplomado de Gorka, el doctor Gorka, que durante el periodo de ayuno, mientras más hacemos ayuno, menos proteína necesitamos. ¿Estoy en lo correcto? Es como un reset en la cantidad que tú necesitas. Tú aprovechas mejor la proteína. Eso es. Tú aprovechas mejor la... Básicamente como lo que dije ahorita, que me pasaba a mí. Sí. Porque yo lo he vivido y lo siento. Sí. Claro, es decir, que no necesitas comerte tanta cantidad de proteína al final. No, claro, porque tú vas a procesar mejor la proteína. Incluso para personas también que llevan una vida activa y hacen ejercicio de resistencia, claro. Es que el ayuno al final va a hacer que los emuntorios, el intestino, el hígado, el drenaje funcionan mejor. Limpien mejor y por ende tú vas a tener una mejor absorción de los alimentos y una mejor absorción incluso de esos aminoácidos que luego se van a transformar en proteína. Jackson, quiero hacerte una pregunta. Yo creo que Roberto me va a secundar porque hemos hablado ya en privado y hay muchos ejemplos también que sin nombre puedes compartir, Roberto, y tú mismo, Jackson. Pero antes de entrar en quizás los modelos, porque también hay que dar cierta luz con eso, de qué forma, para quién, cómo, y quizás por qué. Antes de eso, en ese periodo donde no hay comida, donde no hay alimento, Jackson, digamos, porque no sé si tú usas el término de intermittent fasting o no te gusta mucho. Sí, creo que entró como moda y es un nombre muy comercial, pero al final, bueno, es el ayuno, podemos decir intermittent fasting. Okay. Entonces, en el fasting, ¿tú recomiendas algún tipo, ya sea líquido, ¿qué tú recomiendas? ¿Se puede consumir algún nutriente? Se puede consumir y en esto, el micronutrientes, ¿qué tú recomiendas en ese periodo? ¿Y para qué? Si tú quieres mantener los cuerpos cetónicos, mantener la autofagia, más que los cuerpos de autofagia. Correcto. Tú puedes ingerir, claro, la hidratación va a ser clave.
que Sí. hidratación, con electrolitos. Electrolitos, Sí, exactamente. electrolitos sin ningún problema, pero independientemente de ahí, quizá un té verde, sin ningún tipo de... Aminoácidos los recomienda, BCAA esenciales, porque no. es que al final eso puede interferir con la autofagia como tal. Aunque no pase por un Claro, porque periodo la- de digestión. el aminoácido construye. Bueno, pero mi Vale, pregunta vale. es, Roberto, a Jackson, porque como no pasa por un periodo, como son predigeridos, en teoría, pues entonces, por eso hago la pregunta, pero colabora no es, con la construcción de masa. Entonces, no es recomendable. Y claro, y ahí va a estimular el tema, ahí va a entrar el tema hepático y entonces puede tú romper Sí. la autofagia. Sí. Correctamente. Y los hay- beneficios, claro. Sí, pero hay cosas que tú puedes usar. Por ejemplo, mira, el resveratrol es un antioxidante. Ayuda muchísimo al tema de la autofagia. Tú puedes quizás consumir cierto tipo de antioxidantes así que te pudieran ayudar. La vitamina C, no porque se parece mucho a la estructura de la glucosa y pudiera entonces interferir. Sí, correcto, Pero correcto. resveratrol, hay algún otro que no recuerdo, algunos antioxidantes que se pueden... Ay, pero yo Pensar. no puedo perder esta oportunidad. Mira, tengo que abrir un paréntesis, porque alguien me lo dijo la primera vez que tú viniste y ahora en este contexto, por cómo se usa y uno de los supuestos beneficios que tiene el azul de metileno. Hay personas que lo usan y hay influencers que lo recomiendan, pues en un periodo de ayuno, al finalizar un periodo de ayuno. ¿Cuál es tu experiencia con eso? Yo el azul de metileno generalmente no es que lo utilizo mucho. Sí lo he utilizado en caso de pacientes con Alzheimer. Lo estoy utilizando en autismo, muy controlado. Pero el azul de metileno es una sustancia que sí, que favorece la parte cognitiva. me han dicho que la parte cognitiva es el más... Es espectacular. Sin embargo, tú no consideras que empuja y que prácticamente exacerba los beneficios del ayuno intermitente. No, no necesariamente. Te ayuda a focalizarte más. Tú Ok. el azul de metileno no rompe el ayuno, por ejemplo. Lo que pasa es que no podemos abusar la dosis. Tú sabes que a veces entran cosas de moda. Pasó lo mismo con el dióxido de cloro. Es espectacular, pero la gente a veces se pasa de la dosis y luego puede tener un problema. Pero si tú lo usas a dosis, maravilloso. Azul de metileno para los que están empezando a hacer ayuno y tienen fatiga mental al principio, tú quizás también te puede dar un shockcito de... ¿Para quién no es recomendable el ayuno? ¿Hay algún tipo de plató, de stop, donde Jackson diga, y bueno, tu experiencia también, Roberto, donde digan, no, para estas personas o este perfil de personas no? Yo no lo recomiendo, por ejemplo, en el embarazo. Una mujer embarazada, del primer trimestre del embarazo, hay una demanda importante. Entonces yo a la mujer embarazada no le recomiendo hacer ayuno. Muy importante. No te voy a mencionar un bebé. El bebé al final tú le das demanda. Tú no puedes poner un bebé a hacer ayuno. No. Una persona ya de la tercera edad, que ya ha perdido mucha Claro, masa muscular, tampoco claro. lo somete a un tema de ayuno. pero Bariátricos. bariátricos. Al principio de la cirugía no conviene tú someter Claro. aunque luego de que ya estamos ya curados, sí le viene muy bien el ayuno. Eso de estar comiendo 5 veces y digo, Claro. porque no me lleno. Eso es un desastre. Claro. Totalmente. Totalmente. Porque tú no le des paso al cuerpo a activar la detoxificación. Exactamente. Pero al principio sí, pero luego ya yo no veo ninguna implicación. A veces me dicen, no, que los niños. Un niño sano come 2 veces al día. Un niño sano de 4 años, fíjate, un niño de 4 años, 5 años, sano, come 2 veces. Y no Sí, es cierto, hay que tener un ¿eh? tema Cierto. cultural. Ay, ese muchacho no me está comiendo. Ay, ese muchacho, Dios mío. Pero al final, un niño ya cuando sale de los 4 años, 5 años, no tiene por qué estar comiendo 4 y 5 veces al día. O sea, que yo Totalmente. también, yo no tengo problema con el ayuno. Ojo, dependiendo de las horas. Claro. Los ayunos buenos son a partir de las 16 horas. Un principiante quizá empieza con 12, pero luego de 16. Sí. Son ayunos muy buenos. Sí, Jackson, en consulta, y no sé si te ha pasado a ti, Roberto, entiendo que sí, también sí. Sí, obviamente lo observamos bien, pero parte cuando tú recomiendas, por ejemplo, en las consultas mías, ¿qué pasa cuando viene una persona con cierto desorden metabólico y comienza intermitentemente a ayunar y te obedecen? Porque vaya, hay gente... Y pasa algo muy curioso. Esos cravings, o sea, ese escenario de ansiedad, va desapareciendo. ¿Por qué? Lo que pasa es que esa gente son muy glucodependientes, es la manera. Ah, perfecto. Su cuerpo depende demasiado de glucosa. Recuerda que el cuerpo lo que quiere es glucosa, al final. Si tú se la das de afuera a cocinar, mucho mejor que él ponerse a transformar esa grasa en glucosa. Sí, totalmente, porque, mira, decía el doctor, el afamado doctor Ludwig Johnson, que pues, tienes un hígado que produce azúcar. Claro. De hecho, tú tienes grasas esenciales, tú tienes proteínas o aminoácidos esenciales, pero tú no tienes azúcares esenciales. No, la fabrica el cuerpo. La fabrica el cuerpo. Para utilizarla como energía. Entonces, esas personas que dependen de mucho, yo veo lo que comen y digo, yo a esta persona no voy a... Claro, si tú me vienes con un cáncer, yo no voy a estar con paño tibio.
Si tú miras el diabético que viene muy descompensado, tampoco. Porque mira, aquí tenemos que hacer ayuno, aunque empecemos una vez a la semana, aunque empecemos 2 veces por semana, pero aquí tenemos que restringirte, mi hijo, porque aquí si no te me va... Sí, no. Pero no hay forma si de yo curarte. soy glucodependiente, entonces le dejo 3 ingestas de alimentos, una low carb, una alimentación baja en carbohidratos, con un carbohidrato al día. Y luego que ese cuerpo empieza a recuperar esa flexibilidad metabólica, donde ya puede resistir un poquito más, entonces ya ahí sí lo llevo a ayuno, a hacer 2 ingestas. Porque lo correcto, lo natural es que comamos 2 veces. Claro. Eso es lo natural. Y antes de que se esconda el sol. Ese es nuestro diseño biológico. Que pasó una tercera porque tuve un día muy cargado, porque madera se comió todo hierro, que tú sabes cómo madera cuando le entra. Bueno, vamos a permitir la madera. Amén, perfecto, exactamente. Hasta las 7 de la noche como mucho, como muy tarde. Claro. Pero si no, al final son 2 veces al día. O sea, ya que tú mencionas eso, Jackson, es por lo que acabas de decir, es más potable, por decirlo de alguna forma. Entonces, ese periodo de ayuno, porque nos acostumbramos a que cuando comenzamos a saber del ayuno, las personas lo que hacían, y muchos de los que te están oyendo hoy, lo que hacían era que saltaban el desayuno, y entonces, obviamente, la última comida era la cena. La cena. La recomendación es, puedes seguir siendo esa o lo cambias completamente. El mejor va a ser de la noche, por lo mismo que te dije. El cuerpo, déjame cómo te lo explico, tiene 2 vías. Una vía energética y una vía de reparación. La vía energética se activa cuando tú comes. Todo lo que tú comas, el cuerpo tiene que procesarlo. Esa energía que tú consumes se va a transformar en una energía que sea biodisponible para ti. Esa es la digestión completa, ¿verdad? Entonces, eso se activa cuando yo como. Cuando yo no como, que los niveles de insulina caen a 0 prácticamente, entonces se activa el mecanismo de la autodetoxificación, que eso es lo que el cuerpo busca por la noche. Cuando baja el sol. La autofagia, como mencionaste, autofagia. Y que también hablan ustedes, te he oído también en charlas, de la misma apoptosis también. Claro, totalmente. Eso va a ocurrir. La autofagia, una apoptosis, sí, una eliminación de... Pero si tú no comes por la noche, estás garantizando que el cuerpo siga su ciclo natural de la serotonina para la melatonina, para activar la detoxificación. Claro. Pero cuando tú comes por la noche, activas el mecanismo energético. Y el hígado es un órgano diurno, que tú despiertas la maquinaria. Entonces, esos 2 mecanismos no pueden estar los 2 encendidos al mismo tiempo. Apagaste la detoxificación. Entonces, encendiste el mecanismo energético. Encima te acuestas a dormir. Entonces, eso va a generar que incluso vaya rompiendo el ciclo circadiano. Claro, hay un choque, hay una paradoja ahí a nivel biológico. Hormonas nocturnas. Totalmente. Es un lío. Totalmente. Mira, yo apoyo muchísimo eso que tú mencionas de tratar de dejar la última comida y hacer un desayuno, porque usualmente, como tú dices, Puro, hemos visto que las personas saltan el desayuno y se enfocan más luego del mediodía. Pero también hay una parte con relación a la masa muscular que hay que cumplir, que cuando tú consumes esa primera ingesta de comida tiene que ser alta en proteína y mientras más temprano tú lo hagas en el día, mejor. Porque ya tú estás cubriendo una parte de la ingesta proteica. Totalmente. Tú sabes, Madera, que yo le iba a hacer esa pregunta ahora, por aquí. No te dejé. Pero mira, no, y está bueno, está bien. ¿Con qué romperlo? Importantísimo, porque por eso quise hacer este programa. Personas, Jackson, mira, nosotros tuvimos una generación, todavía no tenía el placer de conocerte como amigo y hermano que eres y te considero, y lo había hablado con Roberto y con muchos allegados. Por el tema de moda que entró, y obviamente la gente beneficiándose de ese ayuno, pero era como una oportunidad para, mientras tú seguir rebajando, por un tema calórico obviamente, pasaba algo. Que entonces todo el mundo entendía que sí, puedo comer de todo, absolutamente de todo, en ese momento que puedo comer. ¿Con qué romper el ayuno, Jackson? Claro, es un error que cometemos mucho. Tú te empiezas un ayuno y después se come un arroz bichuela. Mira. O cosas peores. Porque entiendo que romperlo con algo que va a tener un spike de insulina bastante grotesco y lo que tú quieres evitar es tú romper con esos beneficios del ayuno en gran parte, pero tu experiencia. Sí, yo, por fisiología pura, hablábamos de la insulina hay que activar los mecanismos. Si tengo insulina energético, si no tengo la detoxificación. Entonces tú darle un golpe muy fuerte, después que tú vienes un periodo de ayuno, con un carbohidrato muy pesado, el ayuno debe romperse, como lo dice el doctor Roberto. Claro.
Con proteína. Con proteínas. Eso es proteínas, clave. Y las grasas clave. forman parte como macronutrientes. Exactamente. La mejor proteína, Claro. huevo y carne siguen siendo los mejores. Sí, nuevo aviso. Totalmente. Al bacon, que la gente le tiene mucho miedo. Bacon, tú rompes proteína y grasas. Eso yo no lo negocio con nadie. Si tú me haces ayuno, no me puedes venir a romperme el ayuno con una carga de proteína. Independientemente. Vean que el entrenamiento. No, Sí. Un Tiene plato de primero que habichuela, romper- de arroz con habichuela con 3 empanadas, después un helado. Claro, va a depender. Si hice un ayuno muy largo, Claro. grasa y proteína. Si hice un ayuno y entrené en ayuna, que se puede entrenar en ayuna sin ningún problema, claro. posiblemente yo pudiera permitir una cierta cantidad de carbohidratos, aunque sea mayor medida, grasa y proteína, Ok. que es lo más correcto. Ok. Carne, huevo, pescado. Mencionaste ahorita. Aguacate, quizá, ¿no? Mencionaste ahorita y me llamó mucho la atención cuando mencionaste el tema de que has tratado personas con principios de Alzheimer o temas cognitivos, quizás ansiedad, depresión, no sé. ¿Qué pasa con el cerebro ya, obviamente, sin el ánimo de entrar en temas muy técnicos con eso? O sea, esos mismos beneficios que tiene nuestro aparato gastrointestinal y la regulación de esas hormonas, como ustedes han mencionado, en el cerebro, eso, ¿por qué pasan esos beneficios? ¿Qué logramos? Tú dices con el beneficio intestinal. Con el ayuno, Con el ayuno. asociado directamente con la parte cognitiva y el cerebro. Ujú. Mira, el ayuno, por un lado, están los cuerpos cetónicos, que ya sabemos que el cerebro es un devorador de cuerpos cetónicos. Correctamente. El combustible principal. No es el azúcar como muchos dicen han dicho. todavía, ¿eh? No, Que el mal comió no piensa. no, En términos de porcentaje, ¿qué hay ahí? Es que No el tanto. cuerpo, el cerebro es casi cetogénico, señores. Wow. El cerebro, Casi en su totalidad. sí, utiliza glucosa, sí, porque es que al final el cuerpo te produce 200 gramos de glucosa en 24 horas. Hay 130 gramos que en 24 horas el cerebro lo va a utilizar porque es el que más consume energía. Correcto. Es el jefe. Correcto. Los otros 70 son para toda la periferia. Entonces, si tú haces ayuno, tú vas a garantizar, por un lado, va a activar la desinflamación. A nivel de intestino, voy a desinflamar ese intestino. Ese intestino totalmente saludable va a tener una mejor absorción de serotonina. La serotonina me va a ayudar con una buena formación de melatonina. ¿Y la melatonina qué es? No es para dormir, señores, nada más. Es el detoxificador cerebral por excelencia. Totalmente. Dreno a través de la linfa, o sea, limpia el cerebro. O sea, que el ayuno te favorece la desinflamación y también te está brindando que tu cuerpo libera los cuerpos cetónicos, que es lo que más consume tu cerebro al final. O sea, que una persona que tiene una enfermedad neurodegenerativa tiene que hacer ayuno. Alzheimer, Parkinson, demencia, autismo. El ayuno en el autismo va de maravilla, señores. Vuelvo y repito, no se malinterprete que no va a pasar hambre, ¿verdad, Roberto? Claro. No es pasar hambre, tú ir creando ese tipo de ambiente, sobre todo si es un niño, llevándolo a la restricción calórica, que es una restricción calórica al final, pero de manera muy controlada, posiblemente por un especialista del área, no te ponga tú a hacer ayuno a lo loco. Pero si tú logras llevarlo, y hay que ayunar de todo, no es simplemente dejar de comer. En los periodos que tú estás haciendo ayuno, trata de ayunar un poquito también de las pantallas, de Correctamente. salte un poquito a tomar el sol, Correctamente. métete en la naturaleza. Sal a caminar, la persona más sedentaria. Ese tipo de cosas, porque no hace nada yo no hago nada con estar haciendo ayuno y con una exposición constante a todas estas luces que lo que están estimulando es la producción de cortisol y el cortisol va a sacar azúcar de los músculos. Entonces voy a subir como quiera, voy a subir la insulina, voy a subir los niveles de glucosa en sangre. Qué importante lo que acaba de decir Jesse Jackson. Totalmente. Sí, total, Totalmente. eso es clave. Nosotros te tenemos que traer para eso, porque aquí tuvo Geraldo y estuvo hablando de manera magistral, como lo sabe hacer, sobre la contaminación electromagnética, que es una forma de contaminación. Sí. Y fíjate cómo tú dices que esa exposición a pantallas de luces LEDs, básicamente, porque al final terminan siendo un atractivo para el bolsillo, pero ¿a qué precio? Sí. ¿A qué precio? Entonces, obviamente, genera cortisol, que es una hormona hiperglucemiante. Entonces, sí. Para los que entiendan, cortisol saca azúcar y al final está en el bloodstream, en la sangre igual. Entonces, es ideal lo que dices. Una pregunta, Jackson. Al final, tú dijiste que puedes tener... ¿En qué momento? Básicamente la pregunta es... ¿Tú recomiendas inicialmente, por ejemplo, hay personas que llegan a tu consulta o a la consulta tuya, Roberto, inmediatamente se puede lograr un ayuno de 24 horas? Porque ahorita hablaste de los 5 días, pero está bien, vamos un poquito más para abajo. ¿O se hace paulatinamente? ¿Cómo esa persona, el más neófito de los que están escuchándote, puede comenzar a hacer ayuno de una manera... Mira, yo quiero decir algo. Tú sabes, Puro, que el ser humano al final es un ser de costumbre.
Entonces, yo creo que por lo primero que hay que arrancar es por ahí. Es decir, tratar de crear una costumbre en donde tú ayunes un poco, no la meta final, sino que comenzar poco a poco, crear un 10 horas de ayuno, seguir con el 12 y ahí consecutivamente tú poder tener esa meta, que un 24 horas, por ejemplo, que yo lo hice una sola vez en la vida, no lo he vuelto a hacer, pero es algo de costumbre porque no es muy fácil para todo el mundo. Ya que tú lo mencionas, para ambos, ¿a partir de cuántas horas sin comida comenzamos a ver todos esos beneficios que usted ha mencionado del ayuno? ¿12, 14? De 12 a 16. De 12 a 16. A partir de las 12 ya empieza el tema de la autofagia, pero a las 16 horas es como lo óptimo. Sí. Hasta los 5 días. O sea, que tú recomendarías básicamente, tú Jackson, comenzar por un ayuno, personas que vienen de comer con esos escenarios de merendar mucho. Sí, yo igual que Roberto. O sea, yo lo que dice Roberto, yo casi a nadie lo pongo a hacer ayuno de principio. Sí, que me llega a la consulta, es muy raro. Yo después que recupero la flexibilidad metabólica, sí le digo, mire, ahora sí nos toca el tema de la... Ahora ya sí se lo planteo. ya sí fue. Pero a veces me llegan personas con cáncer que ya yo digo, claro. Mira, tenemos que empezar a hacerlo ayuno sí o sí. Claro. Y empiezo, como dice Roberto, con horas un poquito más, llevándola a las 12 horas. Que tu última ingesta sea a las 2 de la tarde, llénate bien. Y luego comer otro día. O sea, trato de llevarlo, así como dice Roberto, muy, muy suave. ¿No ha habido ningún tipo de experiencia en los clientes, en la agenda de clientes de ustedes, que de repente, bueno, no por un tema preferencial, por un tema de que, y si ayuno y tuve ciertos efectos secundarios no deseables? No hay, aparte de la población que ustedes nos recomendaron, ahorita como lo dijiste, ya soy embarazada y demás. Sí. ¿No ha habido ese escenario? A mí me ha pasado ya en 2 ocasiones que cuando hacen ayuno, se quieren comer el mundo después. Y he tenido que hablar con los pacientes para entender la situación en la que están, y muchas veces ha sido porque hay involucrado temas personales. Es decir, o han pasado por una situación muy estresante. Claro. Tú sabes, entonces no te puedo decir que el ayuno como tal ha sido responsable, pero han sido las circunstancias a las cuales han... Totalmente. A mí me pasa mucho. Bueno, no mucho, pero sí lo he visto varias veces. Precisamente esa situación. Y yo lo que me doy cuenta es que cuando te visita el paciente, el 99% de la gente que te visita tiene un trastorno energético. Tiene disbiosis intestinal. Sí. Correcto. Mi cuerpo no está absorbiendo los nutrientes suficientes. Tengo un sobreestímulo del sistema inmune. Entonces yo siempre digo que el sistema inmune cobra mucho. El sistema inmune Es caro. Es caro. Es caro. Produce 200 gramos de glucosa, como yo decía ahorita, y él cobra 400. Entonces, el cuerpo... Te queda en rojo. ¿Y de dónde te lo voy a dar? Y el cerebro, que 130 son de él, cede una parte, pero se pone en modo de avión. Wow. Claro. Entonces, faltan 200. ¿Dónde lo voy a buscar? Empieza el tema de ansiedad, de comer un carbohidrato que es fuente de energía inmediata. Entonces, pasa mucho por eso, Roberto, y pasa mucho... Pero eso ocurre muchas veces también por lo que yo decía, solo hacemos ayuno, pero seguimos con el celular aquí. Claro. Una sobreestimulación de luz, sobre todo por la noche, que yo por eso trato de educarlo bien. Claro. Es que tenemos que mantener el ciclo circadiano correcto, porque si tú estás, le estoy metiendo cortisol, estimulando la hormona del cortisol por un exceso de luz, entonces es obvio que si el cortisol sube, ¿qué es lo que dice el cuerpo? Yo tengo que levantarme a buscar la comida. Claro. Sí, Y me pongo ansioso. Tú le das una razón fisiológica para ello. Trato de educarlo, así mismo. Mire, que tenemos que hacer ayuno, pero hacerlo de esta forma como te expliqué. Que a veces me pasa eso. Igual que a ti, que quieren comer mucho, o que a veces me pongo ansioso, que no aguanto el hambre. Claro. Ahí le vemos la calidad del agua, que muchas veces confundimos la sed con hambre. No Correcto, hidratando correcto. bien. Le doy un poquito de seguimiento a eso. Correcto. Mira, finalmente, Jackson, como siempre, sin desperdicio, esta oportunidad de compartir con ambos doctores. Consejo, quiero que ambos, comenzando por ti, Jackson, consejo sobre el ayuno para las personas que te miran. Bueno, un consejo así básico es que todos deberíamos ayunar. Todos deberíamos ayunar. Roberto Madera. Y yo creo que agregar hidratación, no olvidarse de la hidratación, porque al final cuando dejamos alimentos, eso es agua también, tú sabes. Correctamente. Y el agua al final es vida. Sí, al final. Perfecto. Gracias. No se pierdan otra entrevista con los doctores, donde Jackson Pérez magistralmente, pero no le voy a decir el tema, y viene luego. O sea que esperen una semanita y otro contenido con los doctores.
ustedes van a ver. Ahora, Jackson, ¿dónde podemos conseguir tus servicios? Aparte de las redes sociales de ustedes que van a estar por acá. Tú me dices un número de teléfono. Número de teléfono, sitio, lugar, donde tú Sí, quieras. bueno, yo laboro en el Centro de Estética Funcional Juan Carlos Simón. Ahí doy la consulta, al cual soy incluso el director de allá. Y me pueden conseguir a través del 849-225-2705. Excelente, Jackson. Roberto. Bien, yo estoy en el Centro de Obstetricia y Ginecología, ahí en la Avenida Independencia, ahí en el edificio 2, en el primer nivel. Estamos ahí a la orden. Muchísimas gracias a ambos. Señores, esto fue Cultura Purística. Les animo a que cualquier pregunta también en la caja de comentarios, pues la externen. Y díganos también de qué más usted quiere, cosa que comprometa usted, pues tener los recursos suficientes, que para eso estamos, para tener una vida saludable. Señores, esto fue gracias a la Asociación Iberoamericana de Medicina Funcional y Salud Integrativa. Hasta la próxima.